algo más refinado a partir de determinar qué tipo de elección y qué tipo de participación estamos nosotros buscando con esta información. Por ejemplo, hace poco desarrollé un ejercicio de investigación sobre los municipios, los 10 municipios con mayor nivel de rezago en el país y comparado con 10 municipios con menor rezago en el país, con la idea obviamente de observar en cuáles de estos se participaba más y también cuáles eran las motivaciones que llevaban a la ciudadanía a la participación. Ahora, en este sistema, el CICED, nos damos cuenta de que nosotros podemos profundizar no solamente a nivel de municipio, de las alcaldías, sino a nivel de las secciones electorales, y eso nos va a proporcionar o nos está proporcionando una información más profunda, más detallada y que está directamente en este sistema, en estas bases de datos. Entonces, la información que tenemos aquí nos va a ayudar a desarrollar no solamente los ejercicios de investigación, sino también para plantear estas propuestas o estrategias de difusión que directa o indirectamente van a promover la participación ciudadana. Me quedé escuchando ahorita las estadísticas que nos daba el doctor Nemesio y me parece que ahorita nosotros que estamos en el ámbito de la academia, uno de los trabajos que tenemos a corto plazo, a partir de este sistema, es ir organizando talleres y estos talleres comenzar a llevarlos a diferentes espacios, aquí mismo en la universidad, fuera de la universidad, para que la mayor cantidad posible de personas conozcan el sistema y tengan la posibilidad de participar en los procesos electorales de una manera más informada. No sé si va a incrementar el nivel de participación en las elecciones, porque eso tiene que ver con la cuestión de la cultura política, pero me parece que sí podemos cumplir con la función de promover más el voto informado, el conocimiento de qué hace el Instituto Nacional Electoral, pero sobre todo, como ya lo dijo la doctora Olivia, saber que nuestro voto cuenta, que nuestro voto está siendo registrado y que tiene un impacto para la vida democrática del país. Claro que hay todavía algunas cosas que se tienen que ir mejorando, pero eso se va a llevar a cabo a partir justo de la práctica y de los comentarios de retroalimentación que se puedan realizar, no solamente en este espacio, sino en todos los espacios y con todos los usuarios y usuarias del sistema. Por mi parte sería todo, le agradezco mucho la atención. Muchas gracias. Gracias, doctor, por sus reflexiones. Bien. Agradecemos la exposición realizada por las y los panelistas en esta mesa de deliberación. Y en este momento procederemos a la sesión de preguntas y respuestas que nos ha hecho llegar el público asistente. Para esta sesión de preguntas y respuestas, las personas especialistas contarán con hasta 2 minutos por intervención. Nuevamente, cedemos el uso de la voz al maestro Roberto Benigno Sánchez Palacios, quien dará lectura a las preguntas de nuestro amable público. Bien. Hay 2 preguntas para la doctora Olivia. Voy a leer las 2 para que pueda dar respuesta a ambas. ¿A qué se refiere cuando manifiesta
que el voto individual se convierte en colectivo, toda vez que una característica primordial del voto es que es personal e intransferible, y cómo se protege el principio de certeza en el conteo de votos. Bien, cuando hablo de el voto individual, bueno, obviamente el voto individual no es el que se correcto, el colectivo quizá no se exprese correctamente, pero el voto individual tiene un efecto colectivo, ¿no? En el momento en que los resultados se arrojan, es el poder vislumbrar esa participación que yo tuve como individuo, sí tuvo un efecto al unirnos en colectividad. Básicamente era expresar, quizá no fue muy clara mi aportación en ese sentido, ¿no? Es el hecho de no sentirte aislado, de no pensar de que mi voto es mío. Bueno, si lo doy o no lo doy, pues posteriormente a lo mejor ya no sé si influyó en algo. No hablo de las personas que obviamente tienen una gran formación en que participan ciudadanamente, pero a veces habemos ciudadanos de aquí que no somos, digamos, participamos lo mínimo y a veces tenemos decir, bueno, pues lo hago porque lo tengo que hacer, ¿no? Voy y voto. Pero de ahí a saber que mi voto influyó, muchas veces se queda en el tintero, ya no va más allá. Y cuando tengo una herramienta que me permite ver la información, y que ahí puedo consultar, por ejemplo, la parte de mi sección o ver reflejado lo que yo estoy, mi granito de arena vaya, entonces es cuando me doy cuenta que, pues, que sí influye, ¿verdad? Que influye para cambios, simple y llanamente. La segunda pregunta, perdón, era con respecto a qué. ¿Cómo se protege el principio de certeza en el conteo de los votos? Muy breve, por favor. Es muy complicado, sabemos que es un proceso complejo, pero vamos a tener de alguna manera el hecho de conocer de primera instancia cuáles fueron esos resultados, pues nos da cierta certeza. Sabemos que muchas veces cuando surge un ejercicio electoral no siempre no siempre quedamos como muy de acuerdo, pero si lo estamos viendo publicado ya una vez que ha sido validado este proceso, pues nos va a dar la certeza. O sea, quizá no de inmediato, pero sí a partir del tiempo, ¿no? Y con lo que haya tenido que vivir el proceso que se lleva a cabo en este punto de votos. No sé si con eso respondo a las preguntas. Espero que no los haya enredado más, o que me haya enredado yo más. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias. Bien, para el doctor Nemesio, aquí hay varias. ¿De qué manera efectiva el CICE participa activamente en incentivar la participación ciudadana previa o es solo posterior al proceso electoral? ¿Cómo se evita manipulaciones de información? Y finalmente, ¿cuál es el impacto de este proceso extraordinario en la independencia judicial? Caray, pensé que iban a hacer preguntas más relacionadas con el aspecto estadístico. Pues dependería mucho. Yo creo que tener la información de cómo ha evolucionado el voto en mi colonia, en mi sección, en mi estado, e incluso a nivel nacional, no es que influya en que se garantice que alguien va a votar, pero sí por lo menos, como se ha comentado creo aquí en la mesa, el conocer que ha ido avanzando el voto y que algunas decisiones sí ya son considerando el voto de la ciudadanía, pues yo creo que puede incentivar el que mayor gente se sienta
pues motivada a participar en los diferentes procesos electorales y dejar la apatía de decir, ¿para qué voto si siempre gana el mismo? Ya hemos visto que no necesariamente siempre gana el mismo, y que incluso ha ido esto cambiando, y que seguramente va a cambiar en muchos otros aspectos. Había otra pregunta, perdón, maestro Benigno. Sí, ¿cómo se evitan manipulaciones de información? Bueno, al menos en lo que es el proceso electoral, que me ha tocado incluso también participar, les puedo decir, digo, tal vez mi comentario, espero que no sea tomado al aire, pero he participado y de verdad que no hay ningún manipuleo desde que el ciudadano emite su voto, bueno, desde antes que hay toda una preparación, pero desde que el ciudadano emite su voto no hay ningún manipuleo, ni urnas embarazadas, y como comentaba también acertadamente el doctor David, ya no votan los muertos. Yo creo que eso ya tenemos un avance significativo, y el CICE pues lo único que registra ya son datos que se emitieron, que se validaron, y que incluso si hay alguna controversia, el Tribunal Electoral ya falló y ese es el dato que se asienta. Entonces yo creo que así, cada vez teniendo más acceso a la información en tiempo básicamente real, pues evitamos que haya ese manipuleo, o que se preste a otro tipo de malas interpretaciones. Ese sería mi comentario. Y la última, perdón. Impacto del proceso extraordinario en la independencia judicial. Ah, caray. Bueno, es que ahí tengo dos vertientes. Una es mi opinión personal y la otra es mi opinión como consejero. Híjole, pues vamos a tratar de juntar las dos. El impacto, pues yo quisiera ver que el impacto se refleje en los siguientes procesos electorales extraordinarios, en el caso del Poder Judicial, porque la verdad el pasado proceso electoral judicial, pues creo que la participación no fue muy abundante, pero sí lo que siempre he comentado y creo que a todos nos puede quedar muy claro, de verdad es, como les digo a los chicos cuando estamos en clase, es informarse y ejercer nuestro derecho. Alguien me dijo, sí, pero también es mi derecho a no votar. Exacto, pero yo te invito a que ejerzas tu derecho, pero te informes, que no sea un voto por empatía o por simpatía, sino que veas que verdaderamente hay diferentes candidatos y qué ofrece o qué propone cada candidato. No tanto qué te ofrece a ti, sino qué es lo que puede traer de beneficio para tu área, tu colonia, tu estado, tu municipio. Pero infórmate y de verdad hacer un voto con conocimiento creo que es un avance significativo. Bueno, ese sería mi comentario. Si no contesté la pregunta, me pueden decir al final y con gusto seguimos platicando de esto posteriormente a la terminación de este evento. Gracias, doctor. Bien, para el doctor David Morales, con respecto a su ponencia, ¿qué vivió México antes del 97 si no había democracia? La Revolución Mexicana y la independencia de México no fueron un movimiento democrático de la sociedad. Esa es una. ¿Cuál sería su argumento para abordar la validez de los datos de este sistema si la información de los mismos fue validada por la ciudadanía y órganos electorales? ¿Y cuáles son las nuevas normas de la reforma electoral y su punto de vista? ¿Cómo la define? Tengo 2 minutos para... No. Es complicada. La primera, bueno, ¿qué se vivía antes del 97? El periodo de los años, o la década de los 90 es más bien de transición en el sistema político y van conviviendo reglas del sistema autoritario, ¿no? El sistema autoritario se conoce así porque no es una dictadura, como decía Vargas Llosa, que era la dictadura perfecta, y en realidad
Era un sistema autoritario porque cada 6 años había elecciones, cambiaba el presidente, pero esas reglas pues estaban adecuadas a que ganara siempre el mismo partido. Funcionaba así, ¿no? Muy como una maquinita muy bien aceitada, que precisamente es producto pues, de la revolución, ¿no? O sea, si nos vamos en la historia, pues ha habido distintos procesos complicados en México, pero me quedaría en el siglo XX pues, para no irme a la independencia, luego a las leyes de reforma, y también en esta parte, en la revolución, pues se destruyeron todas las instituciones, luego se fue construyendo un sistema político y se consolidó, se institucionalizó la revolución para evitar una lucha violenta por el poder, y se privilegió pues, la eficacia política sobre la democracia. La Revolución Mexicana nunca, según distintos autores, nunca prometió una democracia, nunca prometió que iban a participar todos los sectores, sino más, todos los ciudadanos, ni una democracia electoral, sino más bien estabilidad política, justicia social que se estableció en la Constitución. Entonces fueron las reglas del juego y se consolidó el sistema autoritario que se fue desgastando y que tuvo esa problemática que ya sabemos, que se estiró tanto la liga que antes de reventarse vino una transición desde el 88 con precisamente problemas como la caída del sistema, la falta de confianza de la ciudadanía, e inició a cambiarse el sistema en la segunda. Normas de la reforma electoral y su punto de vista. De las que están, bueno, una parte de cambiar las reglas del juego, pues es desaparecer la representación proporcional. Algunos han suavizado la propuesta en cuanto a establecer o disminuir el número de diputados y senadores de representación proporcional. Y como consecuencia, todo diseño institucional pues, tiene resultados diferentes, ¿no? Entonces, disminuirlos o quitarlos de plano privilegiaría pues, el predominio de ciertos partidos o de un partido político, ¿no? Los sistemas mayoritarios se conocen por algunos autores como sistemas de un solo ganador o que no deja contentos a los demás actores, que siempre van a estar esperando que se equivoque para plantearle o quererlo quitar, ¿no? En ese sentido, es una disputa por el poder, además, esta situación. Y unos sistemas mixtos, como el mexicano en este momento, o de representación proporcional, son de múltiples ganadores, es decir, a cada uno se le asigna cierto número de diputados, se establece como que mayor estabilidad y genera un sistema plural, tiene más virtudes que un sistema mayoritario, sobre todo en sociedades multiculturales. Muchas gracias, doctor. Bueno, también hay preguntas para el doctor Manuel. Entiendo que se refiere al CICE, ayuda a detectar zonas con problemas de participación. Actualmente se tiene previsto las votaciones de manera electrónica, urnas electrónicas. ¿Qué impacto social puede tener ante este cambio en la participación ciudadana a la hora de votar? ¿Y qué opinan de pensar en agregar información estadística posterior a la elección en el CICE? Por ejemplo, para el caso de las diputaciones electas, agregar la estadística útil, el número de iniciativas de ley propuestas y las que se aprueban, así como agregar como anexo las mismas. Bien, pues comenzando por lo último. Todo es perfectible. Es decir, ahorita nos están presentando el sistema de consulta de estadística de las elecciones, CICE, y nosotros nos damos cuenta de que es una herramienta que puede ser muy útil
para quienes nos dedicamos a la academia o para quienes están directamente vinculados a la cuestión política y electoral. Agregar más información me parece que es viable, siempre y cuando se considere así por quienes están diseñando y alimentando de información al sistema, al CICE. ¿Sí? La segunda, Claro que sí. Actualmente se tiene previsto la votación de manera electrónica, urnas electrónicas. ¿Qué impacto social puede tener ante este cambio en la participación ciudadana a la hora de votar? Sí, hace poco tuvimos unos foros de consulta en torno a la reforma electoral y era uno de los temas que estábamos planteando de cómo se podía promover la participación electoral a partir de las urnas electrónicas, pero nosotros estábamos considerando sobre todo la participación de jóvenes, considerando que han crecido en un ambiente, en una sociedad altamente digitalizada, pero también en un ambiente de poca confianza hacia las instituciones políticas y electorales. Esta idea del fraude, por ejemplo, que no se tiene una evidencia fáctica, pero sí se tiene una percepción, y eso genera en el imaginario colectivo comportamientos que llevan hasta al abstencionismo o al distanciamiento, ¿no? En general, ¿no? De la participación electoral. A mí me parece muy viable que se promueva, sobre todo en la parte de la administración de los recursos y de la promoción incluso del voto anticipado. Me parece que podría ayudar bastante. Y la primera me parece que si el CICE ayuda a detectar zonas con problemas de participación. Sí, desde nivel macro, de manera intuitiva uno lo puede ir identificando, pero cuando uno quiere profundizar un poquito más a nivel de municipios, como veíamos hace rato aquí con el ejemplo, a nivel distrital, a nivel estatal, me parece que se puede identificar, sobre todo cuando uno tiene una pregunta ya de investigación. Por ejemplo, me gustaría saber cómo es el comportamiento electoral o cuál es el nivel de participación en tierra caliente, que puede abarcar varios estados, o me interesa también conocer cómo se está comportando la participación en el Bajío y cómo ha estado históricamente. Entonces podemos ir identificando zonas de muy alta y de muy baja participación. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues no esperábamos esta afluencia de preguntas para la licenciada Sandra, creo que se lleva la tarde. Tiene solamente 7 preguntas que responder. ¿Cómo ayuda el CICE a decidir dónde colocar casilla? Muchas gracias, maestro. Pues celebro mucho, qué bueno que haya bastantes preguntas, hay poco tiempo, pero vamos a tratar de contestarlas. Igualmente celebro estar en esta mesa con la doctora Noemí, con el doctor Nemesio, el doctor David, así como el doctor Manuel, de quien celebro su propuesta de celebrar, de llevar a cabo talleres para la difusión de este sistema, y cuenta con las juntas distritales para poderlo llevar a cabo. Para lograr esta amplia difusión. Bueno, como ya vimos, el CICE nos da datos de cómo se llevaron a cabo las elecciones, el nivel de participación. Cuando tratamos de instalar una casilla en el Instituto Nacional Electoral, lo primero que buscamos es que se cumplan los requisitos, y debemos de tomar en cuenta que se instala al menos una casilla por cada sección electoral. En ese caso siempre va a haber una casilla cercana a nuestro domicilio,
Sin embargo, ¿de qué manera nos puede ayudar el CICE? Si ubicamos distintas secciones electorales con baja participación ciudadana, podríamos pensar si la ubicación es un factor para la baja participación, y en ese caso sería el CICE una herramienta para iniciar y poder cambiar la casilla, ¿no? De eso nos podría ayudar. Pero siempre en el instituto lo que más necesitamos y queremos es libre acceso, optamos mucho por eso. Y bueno, siempre las escuelas, las oficinas públicas son los principales lugares, pero sobre todo en zonas urbanas es muy difícil ubicar una casilla en todas las secciones, en una escuela en todas las secciones electorales. Entonces también entran lugares comunes o domicilios particulares, y les animamos a que nos apoyen para generar las mejores condiciones para esta ubicación. De esa manera podría apoyar el CICE. ¿Cómo contribuye el CICE a la eficiencia en la gestión, control y resguardo de los expedientes electrónicos de los ciudadanos? Bueno, el CICE, vieron las fuentes que emanan, la información emana de ciertas fuentes, como son las actas de la jornada electoral y las actas de escrutinio y cómputo, sobre todo estas últimas, o las de los cómputos distritales. Entonces, la gestión documental es una herramienta para tener el CICE, y es el resultado de esa buena gestión documental que se hace por parte del instituto, y gracias aquí veo varias caras conocidas de capacitadores, supervisores y funcionarios electorales que nos ayudan a resguardar, a hacer que lleguen esas actas hasta las sedes de las oficinas del instituto, y bueno, con la gestión documental, los archivos institucionales, pues tenerlas bien resguardadas para también los datos de la ciudadanía. Muchas gracias. ¿Este sistema tiene información relacionada a nulidades de casillas e incluso de elecciones estatales? Bueno, cuando hablamos de las nulidades de las casillas, es aquella como pena máxima que pone el Tribunal Electoral a los resultados de una elección, a los resultados de una casilla. Es lo que no queremos, lo que evitamos a toda costa, y nuestra razón de ser en el Instituto Nacional Electoral, de generar las mejores condiciones para evitar que haya ciudadanos que no correspondan a la sección y que se pueda anular la casilla, que haya una difusión al exterior de la casilla que pueda influir en los resultados. Todos estos elementos y muchos más los cuidamos para que se evite una nulidad en la casilla. Sin embargo, si de parte del tribunal ya existe una sentencia de que anula la elección de una determinada sección, etcétera, o son varias, y se llegan a anular elecciones incluso de entidades federativas, no están registradas en el CICE, y sería como un área de oportunidad para que las pudiéramos tener en esta base de datos de información de los resultados electorales, pero hasta el momento no existe años en el CICE. Voy a cargar un momento. ¿Se cuenta con una guía instructivo para que la ciudadanía inicie la consulta de la herramienta? ¿Y cuál sería su recomendación para iniciar una consulta de manera general? Me felicitan por la ponencia. Muchas gracias. Bueno, vimos en el centro de ayuda que sí hay un manual de usuario. Sin embargo, les mentiría que es muy amigable para la ciudadanía en general, pero vieron también que hay una parte de videos interactivos. Esos van desgregando cada parte del CICE para explicarlo. Entonces, a la ciudadanía pues estamos difundiendo estos videos en nuestras redes sociales para que se interesen, y bueno, desde cualquier ámbito, ¿no? El académico pues ni se diga, el de la investigación. Y también es importante, ¿qué recomendaríamos? Bueno, yo creo que tener la credencial de elector a la mano, conocer su sección y empezar cómo fueron las elecciones en mi casilla a través en mi sección electoral a través de los años, no sé, de la elección que les guste, de presidencia de la República o una elección más cercana, y ir analizando cada uno de los apartados. Vimos en comparativos, no los logramos explicar todos, pero tiene una infinidad de información, pero muy concentrada ya en gráficas que nos podrían ser también útiles y interesantes. ¿El sistema sí se puede hacer descargable en su totalidad para utilizarlo sin internet? Necesitamos internet para navegar, porque
si no, no se despliega la información. Sin embargo, vimos que hay información que es descargable tanto en formato PDF como Excel para que lo podamos apropiar, pero sin se necesita internet. ¿Existe alguna plataforma de consulta para personas con discapacidad visual? Ya lo decía el doctor Nemesio, a lo mejor es una área de oportunidad. Sin embargo, recordemos que las personas con discapacidad, ya los navegadores como Google Chrome nos dan ciertas herramientas para que por medio de comandos de voz sea más fácil la navegación para las personas que tienen esta discapacidad, pero también sería interesante que la misma herramienta tuviera ya estas, no nada más para personas con discapacidad, sino de las que tuvieran visual, sino otras discapacidades, ¿no? Fuera más comprensible y accesible. Muchas gracias. Bueno, pues no podía faltar el moderador, gracias por las preguntas. Bien, me hacen una de cómo podemos involucrar a la ciudadanía de que esto es legal y no manipulado por el gobierno. Las casillas las integran la ciudadanía, las personas que son licitadas, que mediante un sorteo se les invita a participar, a capacitarse. Pues, finalmente, en las casillas pues están nuestros vecinos, nuestros familiares, nuestros conocidos, nuestros amigos, y ellos dan certeza de estos datos. Hay actas donde se registran los nombres, las firmas, la presencia o la asistencia de la ciudadanía y evidentemente también la presencia de las representaciones de los partidos políticos a través de otras ciudadanas y ciudadanos, así que evidentemente que esto es legal. Ayuda a capacitar a quienes trabajan en las elecciones, supongo que es alguna pregunta de una compañera o compañero supervisor, supervisora, capacitadora, capacitador. Yo creo que sí, hay una gran resistencia de la ciudadanía para participar, y el hecho de que se les pueda informar que existe un sistema que permita conocer cómo ha venido desarrollando nuestro país la alternancia y cómo van cambiando en cifras muy concretas los resultados, creo que eso puede facilitar el convencimiento de la gente. Evidentemente habría que estudiarlo, invitar a quienes van a ser funcionarios y funcionarios de casilla a que lo revisen para que tengan una idea clara y este mapa, ¿no? Esta línea de tiempo que nos aporta el CICE. Y finalmente, con la llegada de la primera mujer a la presidencia en 2024, hubo realmente un sesgo estadístico en el comportamiento del voto femenino que favoreciera a las candidatas o el electorado mexicano que votó basándose estrictamente en la continuidad del proyecto político sin distinción de género. Pues, las mujeres han sido un grupo marginado durante mucho tiempo de la participación, y creo que el hecho de que por primera vez existiera una mujer en el cargo de la presidencia de la República es algo muy bueno. Recuerdo aquella discusión y aquella resistencia que hubo de algunas entidades federativas y de los propios partidos políticos para que se generara la paridad de género en la elección de las gubernaturas. Entonces, claro que sí, claro que hay un sesgo, porque las mujeres apoyan a otras mujeres y quieren verse representadas. Entonces, yo creo que hay un sesgo importante y bueno, pues la información, la evidencia está ahí en el sistema. Con esto concluiría con las participaciones. Discúlpenme, que no le hice una pregunta a la licenciada. Disculpe, licenciada, ahorita con mucho gusto. Dice aquí que ¿cómo verifica el INE que las candidaturas cumplan con el principio de paridad de género? Muchas gracias. Bueno, el Instituto Nacional Electoral, no solo el Instituto, sino también los organismos públicos locales, verifican esta paridad de género a partir de las candidaturas, ver que las candidaturas que se postulan sean del género que deben de ser. Una vez que ya salen seleccionadas o ganadoras, pues corresponderían al género para tener la representatividad. Es una tarea ardua que se hace proceso por proceso, y también no está en este sistema, pero puede ser consultada en el Instituto Nacional Electoral, igual en la plataforma de género y no discriminación. Ahí van a encontrar información relevante, y vimos que hay otras acciones afirmativas para otros grupos y que también
es importante para sumar la representación. Gracias. Agradecemos profundamente la participación del público, así como de nuestros miembros del panel. Las preguntas y comentarios expresados confirman el interés por conocer, analizar y aprovechar la información que ofrece el sistema de consulta de la estadística de las elecciones como una herramienta clave para el fortalecimiento de la cultura democrática. Por cuestiones de tiempo, omitiremos la parte de conclusiones para poder proceder a la parte final de este evento, en el cual ahora haremos entrega de reconocimientos a las personas panelistas que participaron en la mesa de deliberación por sus valiosas aportaciones y por su análisis. Para llevar a cabo la entrega de estos reconocimientos, solicitamos la presencia del vocal ejecutivo de la Junta Distrital Ejecutiva número 15, maestro Jesús Alberto Palacios, quien hará entrega de los reconocimientos a cada uno de los asistentes. Buenas tardes, muchas gracias por su asistencia, gracias a las y los integrantes de la mesa, una mesa que me parece solamente es el principio de trabajos que tenemos que realizar, tanto como instituciones como ciudadanía. Finalmente vamos a hacer entrega de los reconocimientos a quienes amablemente nos apoyaron con su asistencia y con sus reflexiones sobre este sistema de consulta de la estadística electoral. Y bueno, es un reconocimiento simbólico de la siguiente manera: Instituto Nacional Electoral, Juntas Distritales Ejecutivas 15, 19, 22 y 24 en el Estado de México, otorgan el presente reconocimiento, en este caso a la doctora Olivia Delgado Vargas, por su valor de participación en la presentación y mesa de deliberación del sistema de consulta de la estadística de las elecciones CICE. Firman las 4 personas vocales ejecutivas de las juntas: la licenciada Sandra Miranda Castro, el maestro Benigno Roberto Sánchez Palacios, el maestro Carlos Torres Hinojosa y su servidor Jesús Alberto Palacios Espinosa. Por favor, doctora Olivia. Doctor Nemesio Orozco Sánchez. Doctor David Morales González. Finalmente, al doctor Manuel Ramírez Mercado. De igual forma, agradecemos a la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán por el recinto que nos facilitaron para la celebración del presente evento. A las personas asistentes, de igual modo, se les solicita responder la encuesta de opinión respecto a este sistema de consulta de la estadística de elecciones, cuyo QR se visualizará en la pantalla, asimismo como la encuesta de conocimientos adquiridos que les fue entregado al ingreso a este recinto. De esta manera, damos por concluida la presentación del día de hoy. Agradecemos a quienes siguieron la transmisión en las redes sociales, a los medios de comunicación por la cobertura, a todas y todos ustedes, muchísimas gracias. Bueno, también hay que agradecer al maestro Carlos Torres Hinojosa
Hinojosa, abogado ejecutivo de la Junta Distrital 24, quien estuvo desempeñándose como maestro de ceremonias. Muchas gracias, maestro. Gracias, excelente tarde a todas y a todos.